Hola, ¿qué tal amigos de LRQA? Bienvenidos a un seminario web más. Mi nombre es Luis Miguel Martínez, soy el responsable de marketing para LRQA Latinoamérica y el día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar o seminario web con el nombre Gestione el riesgo e identifique oportunidades con la certificación ISO 9001 e ISO 14001. Antes de iniciar, me gustaría compartirles un par de consejos. Este webinar, a pesar de que estamos llevándolo a cabo en vivo, está siendo grabado y dicha grabación la pueden encontrar en la página web donde hicieron su registro para este evento. Ahí mismo van a poder encontrar la versión grabada, la cual pueden compartir con sus colegas en cualquier momento. Otro consejo que les puedo dar es que ustedes pueden enviar sus preguntas en cualquier momento mientras esté transcurriendo este evento. Lo pueden hacer en la sección de chat y al final trataremos de contestar la mayoría de las preguntas si es que nos da tiempo. En dado caso que no nos dé tiempo, el resto de las preguntas que no fueron contestadas vamos a tratar de contestarlas vía correo electrónico con la ayuda de nuestro presentador. Y bueno, ahora quiero platicar un poquito acerca del presentador del día de hoy. Él es Cristian Torres y voy a hablar un poco acerca de su historia. Cristian es ingeniero ambiental. Tiene un magíster en dirección de empresas industriales y de servicios. Tiene estudios concluidos de doctorado en ciencias ambientales en la Universidad San Marcos en Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia en sistemas de gestión con base a normas ISO, ya sea calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y antisoborno. Cristian es gerente general en Cercana, empresa dedicada a la asesoría en implementación, auditorías y capacitación en sistemas de gestión. Cristian realiza auditorías de tercera parte con LRQA desde el año 2012, en roles como auditor líder en las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, ISO 37001. Cristian lleva más de 4.500 horas en auditorías de certificación, recertificación y seguimiento. Audita en Perú al sector público y privado en diversos sectores, como minero, hidrocarburos, agroindustrial, manufactura, construcción, servicios, educación, entre otros, así como en países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela. Cristian es docente a nivel posgrado para el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú, también en el CETIC Uni y en otras instituciones de prestigio. Cristian también es creador de los juegos de mesa Actualizo y Actualizo Antisoborno, juegos que ponen a prueba los conocimientos sobre las normas ISO 9001 e ISO 37001 respectivamente, ambos registrados en Indecopy en Perú. Y bueno, sin más preámbulos, Cristian, bienvenido a este seminario web y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Luis. Bueno, saludar a todos los participantes de este encuentro. En realidad me siento muy contento de poder compartir con todas las personas que se han unido en esta oportunidad a este webinar, donde intentaremos pues compartir experiencias, conocimientos y sobre todo lo importante que podamos seguir difundiendo las bondades de estas normas ISO, que en este caso particular tenemos las normas ISO 9001 e ISO 14001. Bien, tal como se mencionó, es importante indicar que detrás de estas normas ISO, que establecen sistemas de gestión, hay un componente muy importante, transversal, único, que es justamente la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo no es un tema recientemente implementado o recientemente incluido en las normas ISO. Si ustedes buscan un poco referencias de versiones anteriores de las normas ISO, si retrocedemos 10, 15 o 20 años atrás, vamos a poder identificar que había un componente preventivo en los requisitos de estas normas. Sin embargo, es a partir del 2015, con las versiones vigentes de esos estándares, que la gestión del riesgo se vuelve más visible, que la gestión del riesgo se vuelve más importante en el ámbito de las organizaciones que decidieron voluntariamente implementarlas. Y bueno,
utilizando un poco la información que tenemos en esta diapositiva, existe una serie de elementos, de categorías, digamos, en los cuales podemos clasificar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de tipo social. Muchos países de nuestra región están teniendo convulsiones sociales cada vez más frecuentes, más seguidas, y eso definitivamente pone en riesgo, digamos, las operaciones, la continuidad de operaciones de muchas empresas o de muchas organizaciones en general. También el tema medioambiental y el tema sanitario. Son dos componentes del entorno que también suponen una eh, amenaza, digamos, a nuestras operaciones, a los procesos que llevamos a cabo el día a día. Y por tanto, al ser una amenaza, pues esto representa un tema importante, el cual debe ser observado, identificado previamente. También tenemos la debilidad, riesgo de debilidad de la institucionalidad o del sector público o del Estado, ¿no? En los últimos años se viene viviendo en diversos países de la región el deterioro de la institucionalidad como elemento importante para la, por ejemplo, defensa de contratos establecidos entre el sector público, el sector privado y en general en la sociedad civil. Es difícil generar empleo, generar empresas, generar actividades productivas en un marco de inestabilidad de las reglas de juego con el sector público. Igualmente, creo importante que la masificación de la información, este término de las verdades a medias o de los fake news, también representan un riesgo importante, el cual es clave de identificar y no basar nuestras decisiones en información no confirmada. Y hago una pausa justamente para poder leer esta idea que Paul Butcher, asesor de la Junta de RQA, nos comparte el día de hoy. El enfoque correcto hacia el riesgo puede probar a futuro un negocio y crear una posición fuerte desde la cual desarrollar nuevas asociaciones, innovar con técnicas y tecnologías nuevas y adelantarse a las regulaciones. Por supuesto que sí. El enfoque de gestión de riesgos nos puede poner justamente un paso adelante de nuestros competidores, nos puede poner en ventaja frente a las necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas. Es por eso que es muy importante generar en nuestro bagaje de información un mapa interconectado de riesgos justamente que amenacen nuestra posición en el mercado que ocupamos, ¿no? Y este conocimiento va a representar una herramienta fundamental para poder gestionar más adelante el riesgo. Y bueno, justamente como habíamos mencionado ejemplos de riesgo, podemos mencionar también que las categorías de riesgos más importantes son los riesgos económicos de la sociedad, los riesgos ambientales, tecnológicos y también los riesgos geopolíticos. Principios fundamentales en las normas ISO 9001 e ISO 14001. Antes de entrar a compartir con ustedes algunos detalles de estas normas, es importante mencionar que estos estándares, si bien es cierto, cada uno tiene una esencia en particular. La ISO 9001, su esencia es la atención de los requisitos de los clientes, y la esencia de la ISO 14001 es responder justamente a las necesidades de las partes interesadas y en general de la sociedad civil respecto a la necesidad de vivir en un entorno, en un medio ambiente limpio, sin contaminación. Entonces, si bien es cierto, ambos estándares tienen un particular enfoque, no dejan de tener elementos en común que se pueden desarrollar a través de las mismas herramientas. Por ejemplo, el primer
recuadro que encontramos es el de contexto organizacional. Este contexto organizacional es el requisito que nos solicita que exploremos el entorno, que nos preguntemos qué está pasando a nuestro alrededor como organización y en función de eso comencemos a levantar información, hacer una especie de checklist de todo aquello que nos rodea y que tiene cierta potencialidad de amenaza o de afectación a nuestro proceso, pero también de oportunidad, de ventaja para nuestra organización y nuestra razón de ser. Entonces, este contexto organizacional, si bien es cierto, es un requisito compartido por ambas normas, también se puede decir que una misma herramienta puede cumplir con ambos estándares. ¿Qué herramientas podemos comentar? Por ejemplo, el análisis FODA y el análisis PESTEL. El análisis FODA, como todos o la mayoría debemos conocer, es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a las cuales está expuesta nuestra organización. Y el análisis PESTEL corresponde al acrónimo del análisis del ámbito político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Haciendo una búsqueda de información de estos ámbitos es que podemos obtener justamente elementos que nos permitan planificar cómo vamos a abordar el riesgo que amenaza nuestra organización. Igualmente, siguiendo con la dinámica de la diapositiva, el segundo recuadro nos habla de conexión entre planeación estratégica y los procesos del negocio. En pocas palabras, lo que nos está pidiendo la norma es que no exista un divorcio o no exista una diferencia entre lo que la estrategia de la compañía ha establecido y los procesos del negocio. Es decir, ser coherentes desde la estrategia más elevada que podamos tener en nuestra organización y a través de ella dinamizar los procesos de nuestro negocio teniendo en cuenta siempre la calidad, el enfoque al cliente y el cuidado medioambiental, ¿no? Entonces, tiene que existir esta conexión entre el planeamiento estratégico y lo que hacemos en el día a día a través de nuestros procesos. Esto obviamente no podría realizarse sin un liderazgo claro de parte de nuestra alta dirección. No olvidemos que la alta dirección son aquellas personas que ocupan posiciones que tienen capacidad de decisión. Y estas decisiones deben ser siempre firmes, siempre considerando justamente que estos sistemas de gestión nos aportan un valor y que tenemos que estar coherentes con los lineamientos de la compañía, con los lineamientos de nuestra política y por tanto siempre estar enfocados al cliente y al cuidado del medio ambiente. La cuarta y extrema derecha información que tenemos es el enfoque basado en procesos. Creo que en este caso es fundamental que gestionemos nuestra organización a través de los procesos que están claramente identificados, ¿no? Siguiendo la secuencia lógica de las actividades establecidas en estos procesos, podremos realizar o podremos cumplir con la razón de ser de nuestra organización. Los procesos, no olvidemos que están divididos en tres niveles. Los procesos estratégicos, que normalmente tiene a cargo la alta dirección, los procesos operativos o misionales, que son justamente el core del negocio, los que aportan a la cadena de valor, y los procesos de soporte, que son normalmente los procesos que brindan algún servicio interno a la compañía, como por ejemplo recursos humanos, logística, mantenimiento, TI, entre otros. Pasamos a la segunda fila inferior de estos principios fundamentales. Pensamiento basado en riesgos, como ya hemos venido comentando, es tener claramente instaurado en el ADN de nuestra organización el pensamiento basado en riesgos, es decir, anticiparse a los efectos que podrían generar la información que identificamos en el FODA o en el PESTEL o en cualquier otra herramienta
como información posible, es decir, cosas probables que podrían ocurrir en nuestro entorno. Y en función de esa probabilidad y en función de esa severidad es que nuestro pensamiento basado en riesgos tomará decisiones para justamente alejar estos riesgos o también atraer las oportunidades. El siguiente punto nos habla de la estructura del anexo SL o anexo de alto nivel, o estructura de alto nivel, perdón. En realidad, es lo que ya había comentado hace un momento, cuando las normas ISO 9001 y 14001 comparten una misma estructura, es decir, ambas normas están conformadas por 10 capítulos, los 10 capítulos tienen el mismo nombre. Obviamente, en algunos casos hay ciertas diferencias porque el enfoque de cada norma es distinto. Sin embargo, cuando hablamos de capítulos y requisitos en común, veremos más adelante que son muy parecidas y eso nos permite justamente facilitar el proceso de integración de estos sistemas de gestión. No olvidemos que a partir del 2012 o 2013 ya las normas de sistemas de gestión presentaban esta estructura del anexo SL. Por tanto, muchas de estas normas son fácilmente integrables porque presentan este mismo esquema, este mismo esqueleto de requisitos. Seguimos y comentaremos sobre la herramienta tan sencilla, elemental, pero a la vez tan poderosa que representa el ciclo PHBA o la mejora continua, el ciclo de Deming o de mejora continua. Este enfoque del PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, está presente también en la estructura del anexo SL, es decir, las normas ISO están configuradas siguiendo el esquema de planificar, hacer, verificar, actuar. Por ejemplo, los capítulos 4, 5 y 6 corresponden a la etapa de planificar. El hacer tiene el capítulo 7 y 8, el verificar el capítulo 9 y el último capítulo, el 10, está vinculado a la fase de actuar. Y finalmente, como principio fundamental, encontramos la estructura y textos compartidos, que en realidad es lo que he venido comentando hace minutos atrás, donde encontraremos que ambas normas comparten lineamientos, requisitos, estructura, facilitando, digamos, la integración y el entendimiento de estas normas. Y conversaremos ahora un poco más sobre qué es el pensamiento basado en riesgos. El enfoque, digamos, fundamentalmente es preventivo, proactivo, es decir, anticiparnos a los efectos no deseados de tal manera que reduzcamos su impacto, la severidad de los efectos que no deseamos ocurran o se manifiesten en nuestras organizaciones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues identificando de manera temprana aquellas amenazas que podrían justamente afectar nuestros procesos y tomar las acciones correspondientes. Es decir, establecer por cada amenaza que consideremos tiene un efecto importante, tomar o definir un plan de acción. Y vinculado a este pensamiento basado en riesgos es que tenemos la definición del riesgo. Las normas ISO definen como riesgo el efecto de la incertidumbre, es decir, esa zona gris, ese espacio en el cual no tenemos información suficiente para poder tomar decisiones seguras, confiables. Entonces, el riesgo se puede interpretar como ese componente de incertidumbre que tenemos ante nosotros, ¿no? Entonces, importante, digamos, cada vez más cerrar esa brecha de incertidumbre para que los riesgos sean menores y no nos puedan afectar de manera significativa. Existen muchas herramientas que nos permiten registrar nuestros riesgos. Existen matrices de riesgos en donde
podemos aplicar justamente a través de la identificación de estos elementos, podemos asignarles un valor, ya sea por su probabilidad como por su impacto o severidad, ¿no? Un riesgo, por ejemplo, un riesgo puede ser poco probable, pero de presentarse, tener una alta severidad, ¿no? Eso podría darnos, digamos, una calificación del riesgo a nivel medio. ¿Cuál sería el peor escenario en el cual podamos enfrentar un riesgo? Cuando el riesgo tiene alta probabilidad de ocurrencia y a su vez una alta severidad, es decir, un alto impacto. Esa es la zona en la cual justamente no deberíamos movernos o trabajar o gestionar nuestra organización, ¿no? Siempre deberíamos tener escenarios mucho más controlados, mucho más conservadores, y eso se logra a través de la gestión de riesgos, justamente. Y las herramientas para gestionar los riesgos, pues van a variar de sector en sector, me refiero a los sectores productivos. Por ejemplo, una empresa minera puede tener una herramienta de gestión de riesgos mucho más compleja que una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? Una herramienta para gestionar los riesgos del sector público puede ser de una forma distinta a la que una empresa privada eh, pueda utilizar. Entonces, con esto quiero decirles que hay mucha libertad y variedad en cuanto a la gestión de riesgos y las herramientas con las cuales podemos trabajar estos escenarios. Estrategias ISO de pensamiento basado en el riesgo, ¿no? Hasta ahora lo que yo les he comentado, tal vez para muchos podría ser un poco confuso o tal vez un poco gaseoso. Es decir, sí se entiende la idea de que hay que prevenir las amenazas, entendemos la idea de que hay que alejar esas amenazas de nuestro proceso, pero vayamos un poco a la parte operativa. Es decir, ¿cómo podemos de repente identificar estos riesgos o cómo podemos expresar que tenemos ya instalado en nuestro proceso el pensamiento basado en el riesgo? Entonces, acá justamente algunos lineamientos para ayudarnos u orientarnos a establecer este tipo de orientación. Primero, por ejemplo, preguntándole a un empleado ya con bastante antigüedad en nuestra compañía, un empleado o un trabajador conocedor del proceso, preguntarle, ¿dónde crees o dónde ocurrirá el próximo accidente de seguridad? ¿No? Por ejemplo. Esa información o la respuesta a esa pregunta, estoy seguro, nos podría dar muchas luces sobre algunos puntos a mejorar en ese lugar o en ese proceso. El uso de herramientas como la matriz de modo de fallos, planes de control y diversas evaluaciones de riesgos que podemos utilizar o revisar y que están ya siendo utilizadas en nuestra organización, ¿no? Seguramente tenemos una variedad de herramientas que están orientadas a gestionar el riesgo, ya sea de calidad, de medio ambiente, de seguridad en el trabajo, por ejemplo, pero que todas están eh, o han sido implementadas cada una con su orientación, calidad, medio ambiente, seguridad, etc. Entonces, una revisión integral y sobre todo eh, una visión global de estas herramientas nos podría también dar algún tipo de conclusión. Por ejemplo, podríamos de repente identificar que todas las herramientas de gestión de riesgos apuntan a que la gran criticidad de los riesgos están, por ejemplo, en los procesos operativos, ¿no? O en los procesos de despacho, ¿no? De nuestros productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese análisis de las herramientas que utilizamos para gestionar los riesgos también nos puede permitir unificar criterios y sobre todo tomar acciones conjuntas. CPR para auditores internos, es decir, lineamientos para o cómo los auditores internos
están trabajando, con qué enfoque vienen trabajando los auditores internos, qué resultados vienen arrojando las auditorías internas, qué alertas o qué señales de alertas nos vienen brindando nuestros auditores. Eso creo que es muy importante y a veces suele pasar de que recibimos el informe de auditoría y figurativamente lo recibimos, no lo revisamos y lo enviamos directamente a un cajón o a un buzón. Es decir, no estamos rescatando el aporte importante de estos informes de auditoría interna. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede durante simulacros de emergencia inesperados? Es decir, ¿qué sucede cuando algo realmente aparece o surge de la nada y nos encuentra desprotegidos o tal vez despreocupados respecto a una emergencia que no esperábamos ocurra? Por ejemplo, respuestas posibles. ¿Qué sucede? Pues sucede que las personas que debieron actuar en el momento oportuno no lo hicieron, actuaron otras personas. O de repente sucede que los equipos de respuesta a emergencia que se tenían disponible no estaban justamente operativos o no estaban en la cantidad que deberían estar, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos muestran qué tan alejados estamos realmente de una prevención integral o de qué tan libres estamos de que una emergencia o un riesgo inesperado nos impacte severamente. Y finalmente, ¿en qué estado se encuentra el lugar de trabajo o en qué estado se encuentra el lugar físico que ocupamos? Limpio, ordenado, se observa un flujo de proceso lógico. Si esas respuestas son afirmativas, pues excelente, los felicito. Sin embargo, muchas veces la limpieza y el orden suelen ser dos elementos que no necesariamente son prioritarios en algunas organizaciones. Por tanto, es relevante, digamos, insistir o crear una cultura de orden y limpieza, porque no olvidemos que el orden y limpieza es la base para que todo sistema de gestión funcione apropiadamente. Pasando a otro tema, surge esta pregunta: ¿cómo aborda la ISO 9001 los riesgos y oportunidades? No olvidemos que la norma ISO 9001 nos habla de la gestión de la calidad, nos habla de los requisitos de nuestros clientes. Es por eso que es muy importante visualizar cuáles son los requisitos de la norma ISO 9001 que tienen una relación directa con el abordaje de riesgos y oportunidades. En primer lugar, tenemos el contexto de la organización, en donde justamente, como les comentaba al inicio de este webinar, debemos explorar lo que está a nuestro alrededor para identificar las amenazas, oportunidades y también hacer una mirada interna para identificar las fortalezas y nuestras debilidades. Eso, digamos, es fundamental, es conocer u obtener información de lo que hacemos bien o de aquello que hacemos todavía de manera incipiente y también de observar las oportunidades y amenazas de nuestro entorno. Este requisito está obviamente apoyado con el liderazgo, como comenté hace un momento, de la alta dirección, en donde debemos de asegurarnos, nosotros como alta dirección, o la alta dirección debe asegurarse de que en la organización está implantado este enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo, ¿no? La alta dirección debe asegurarse de que cada persona que tiene un nivel de autoridad, un nivel de liderazgo, un nivel de decisión, tenga claramente este pensamiento basado en el riesgo, porque ellos son los que nos apoyan o nos apoyarían justamente a llevar a cabo todas estas acciones que en la etapa de planificación justamente vamos a definir asociado a los riesgos y oportunidades que a través de la planificación de acciones serán abordados, ¿no? Estas acciones que planifiquemos servirán para el abordaje de los riesgos y oportunidades, es decir, serán las barreras que pongamos frente a la
materialización de las amenazas. O serán la forma de atraer, ¿no? Las acciones de abordaje también serán los mecanismos de atracción para las oportunidades que hemos considerado valen la pena acercar a nuestra organización. Y finalmente, la evaluación de desempeño es justamente la forma en que las organizaciones establecen la manera en cómo van a medir sus resultados, ¿no? Porque mucho podemos hacer, muchas acciones podemos tomar, pero es importante ver la eficacia, la eficiencia y efectividad de estas acciones. Y eso lo haremos a través de la evaluación del desempeño, es decir, veremos de qué manera están siendo efectivas las acciones de abordaje de riesgos y oportunidades. Esto a su vez, no olvidemos, configura parte de los elementos de entrada para la revisión por la dirección, es decir, la alta dirección no es ajena a esta información. La alta dirección, al tomar conocimiento de esta información, buscará tomar acciones que permitan justamente fortalecer la gestión ambiental y la gestión de la calidad de la organización. Y pasamos ahora a la misma pregunta, pero con relación a la ISO 14001. ¿Cómo aborda la ISO 14001 los riesgos y oportunidades? No olvidemos que esta norma busca prevenir la contaminación del medio ambiente. Entonces, fundamental, de igual forma, es planificar. Siempre es importante la planificación. La planificación es la clave de tener un sistema de gestión sano, de un sistema de gestión eficaz, de un sistema de gestión que todas las personas desean mantener siempre a la vista. Entonces, para la 14001, fundamentalmente es planificar acciones de abordaje de riesgos y oportunidades. Sin embargo, también se suma a esta parte de la planificación la gestión de los aspectos ambientales. No olvidemos que los aspectos ambientales son aquella parte de nuestras actividades, procesos y servicios que podrían tener una interacción, ya sea positiva o negativa, con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, un ejemplo tal vez básico de aspecto ambiental es uso de recursos como el agua, la energía eléctrica, el uso de gas, etc. O la generación de residuos sólidos, la generación de aguas residuales, generación de fluentes o de residuos industriales, ¿no? Por ejemplo. Esos aspectos ambientales los debemos gestionar, los debemos anticipar justamente para mantener bajo control eh, o para mantener en cumplimiento nuestra política ambiental, que justamente declara o debe declarar nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental. Y por último, en la parte de planificación están los objetivos ambientales, es decir, aquellas declaraciones que responden a la pregunta, ¿qué quiero lograr respecto al medio ambiente con mis procesos? ¿No? ¿Cómo mis procesos van a contribuir al cuidado medioambiental? Eso, obviamente, teniendo en cuenta siempre los riesgos y oportunidades identificados previamente. Por ejemplo, una organización cuyo aspecto ambiental principal es el uso del agua y la generación de residuos líquidos o de fluentes, tendrá o deberá tener como objetivos ambientales, seguramente tendrá justamente el uso apropiado de agua y el tratamiento de fluentes, ¿no? Entonces, los aspectos ambientales y los objetivos ambientales normalmente van de la mano porque es lo que queremos tener bajo control. Y ese control lo podemos establecer a través de los objetivos ambientales. Y bueno, también como en el caso anterior de la 9001, se evalúa el desempeño de la gestión anterior a través de indicadores, a través de elementos que nos permitan saber si estamos obteniendo resultados correctos. Y estos resultados correctos también se revisan con la alta dirección, sobre todo cuando respondemos al elemento de entrada si es que hay cambios en estos riesgos y oportunidades. Pasamos ahora a otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo impulsa la mejora el enfoque basado en el riesgo? Es decir,
cómo el enfoque basado en el riesgo va a impulsar nuestras ansias de mejorar. Bueno, tenemos lo siguiente. En principio, acá podemos de repente basarnos en la experiencia que se tiene desde la óptica de los auditores internos, ¿no? Las auditorías internas, como sabemos, es un proceso de verificación que son llevados a cabo por personas preparadas, personas competentes para realizar este tipo de verificación interna. Me refiero a los auditores internos. Los auditores internos, a través de sus técnicas de auditoría, van a permitirnos una mejor visión de cuáles son los riesgos y cómo deberíamos enfocarnos de mejor manera ante ellos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos elementos de cuidado que tenemos que tener los auditores cuando queremos aproximarnos a este enfoque basado en el riesgo? Encontramos respuestas como la siguiente: así es como siempre lo hemos hecho. Es decir, cuando uno como auditor encuentra esta respuesta, ojo, tenemos que tener mucho más cuidado en ese proceso o con ese grupo de personas, porque podría, por ejemplo, presentarse una situación de exceso de confianza, y sabemos que cuando hay excesos de confianza, los riesgos se salen de control, generándose pérdidas, contaminación, accidentes. También los auditores podemos enfocarnos en las áreas de altos desperdicios o mermas. Esas áreas donde vamos a encontrar alta incidencia de desperdicios o mermas, también nos pueden dar luces de que son procesos que están descontrolados. Por lo tanto, ahí donde hay descontrol, donde no hay orden, donde no hay limpieza, también podríamos profundizar el enfoque basado en el riesgo. Un punto importantísimo desde la óptica de calidad es la ocurrencia de quejas de clientes, es decir, preguntar durante las auditorías si tenemos quejas de algún cliente en particular o de algún grupo de clientes sobre algún producto en particular. Si fuera la respuesta positiva, pues definitivamente tenemos ya una brecha que se ha abierto respecto a insatisfacción de clientes, las cuales debemos de eh, tratar de inmediato para poder justamente cerrar esa brecha y que esa queja de cliente no termine, por ejemplo, en una pérdida de reputación, que es un riesgo muy, muy importante en el día de hoy. También podemos buscar como auditores en los registros, es decir, evidencias documentales de salud y seguridad del trabajo, de tal manera de identificar ocurrencias, de identificar incidentes que ya han ocurrido y que podrían también darnos una idea de que algo mayor podría presentarse, es decir, eventos con niveles de severidad mucho mayores, como por ejemplo accidentes mortales, accidentes con pérdidas de partes del cuerpo de los trabajadores, etc. Otro punto que también podemos abordar son las normas, y esto como ejemplo nada más para plataformas de tijera versus plataformas aéreas, o lo que también llamamos como andamios, o también podemos hablar de cualquier equipo que, cuyo funcionamiento requiera de algún tipo de normativa. Por ejemplo, un montacargas, un elevador, una escalera eléctrica, una escalera tradicional, o las plataformas de elevación como los andamios. Todos estos elementos deben siempre ser utilizados de manera correcta, debemos asegurarnos que están validados por las normas técnicas apropiadas. Y finalmente, también debemos asegurarnos de enseñar de manera permanente a nuestros auditores a ser sumamente observadores. Es decir, nuestros 5 sentidos deben estar puestos en la auditoría, de tal manera que podamos no solamente ver la dinámica de los procesos, sino también escuchar eh, y hasta oler los procesos, ¿no? Tal vez comentarles algo importante. En mis años de experiencia de auditor, muchas veces un olor en particular,
puede indicarnos, por ejemplo, que en el ambiente que estamos auditando existe el funcionamiento de un equipo o están utilizando algún tipo de material en particular o están llevando a cabo labores de soldadura, etcétera, etcétera. Entonces, los auditores ponemos los 5 sentidos en nuestra labor de auditoría y eso nos va a permitir también fortalecer el enfoque basado en el riesgo. ¿Cómo ayuda el enfoque basado en el riesgo a identificar oportunidades? Si bien es cierto, hemos centrado mucho nuestra exposición en el ámbito de las amenazas, es decir, el riesgo vinculado a lo negativo, también es importante afianzar que el riesgo no solamente es esa parte negativa de las amenazas, sino también la parte positiva de las oportunidades. Entonces, en ese sentido, tenemos que determinar y considerar y tomar medidas para abordar cualquier riesgo, pero también cualquier oportunidad. Pero no va a ser, digamos, todas las oportunidades que identifiquemos, sino también tenemos que valorar o establecer una forma, un criterio para valorar las oportunidades que realmente valgan la pena a nuestro proceso o para nuestro proceso. También podemos aplicar la teoría de la pirámide de seguridad para ver justamente que la ocurrencia de los eventos riesgosos pueden estar vinculados al impacto conductual, es decir, a la forma de ser de nuestros trabajadores, a nuestra cultura en seguridad y salud en el trabajo. No olvidemos que las empresas, las organizaciones son como familias. Cada familia tiene una forma de hacer las cosas, cada familia tiene una cultura particular. En algunas organizaciones, la seguridad y salud en el trabajo tendrá mayor prioridad o ya tendrá mayor tiempo de evolución que otras. Entonces hay que ver justamente cómo es nuestra organización en ese sentido. Y finalmente, cosas a considerar, nos podemos preguntar, ¿hay mejores maneras de hacer este trabajo? Por ejemplo, si es un trabajo manual, podríamos preguntarnos, ¿hay algún equipo, alguna máquina, alguna forma de automatizar este trabajo? ¿No? Con la finalidad, por ejemplo, de evitar accidentes en las personas. ¿Qué nuevas tecnologías podrían estar disponibles el día de hoy? ¿No? Entonces, el día de hoy, digamos, la gran ventaja que tenemos el día de hoy es que la información está muy disponible, ¿no? Entramos a Google, a una búsqueda rápida de algún tipo de información y encontramos mucha evidencia de lo que queremos saber. Entonces, hay información que debemos valorar y si es factible y está dentro de nuestro alcance, pues implementar para mejorar los procesos. Entonces, a eso llamamos oportunidades, ¿no? A aquellas acciones que podamos tomar para atraer oportunidades o atraer ventajas a nuestros procesos. ¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos a través del proceso de certificación? Esto también es un tema muy importante para ustedes que seguramente tienen ya un sistema de gestión certificado y para aquellos también que no lo tienen aún, pues la gestión de riesgos a través del proceso de certificación se evalúa preguntándonos, por ejemplo, ¿qué puede salir mal en tu proceso? ¿No? Uno como auditor le pregunta al dueño del proceso si sabe exactamente qué puede salir mal, qué puede impedir que tú logres con tu objetivo planteado, con tu razón de ser o con la razón de ser de tu proceso. ¿Entiendes también cómo leer una hoja de seguridad? ¿No? Tu personal sabe cómo utilizar las herramientas que tiene a la mano. Existe un registro formal de riesgos, es decir, una matriz donde se identifiquen los riesgos, cómo se utiliza, cómo se accede a esa matriz. El personal, los trabajadores, tienen la capacidad de acceder a esa matriz de riesgos. Si la respuesta es sí, felicitaciones. Si la respuesta es aún no, justamente es un tema que deberías trabajar. Y también importante establecer en los procesos de inducción o lo que llamamos el onboarding de nuevos trabajadores, de nuevos colaboradores,
establecer en esos procesos inductivos elementos clave, claros, de lo que esperamos de ellos como nuevos trabajadores, como nuevas personas que se van a identificar con la razón de ser de la empresa, con la razón de ser en el sentido de gestionar los riesgos oportunamente. Y bueno, algo mucho más operativo, la gestión de riesgos también se puede ver a través de la vida útil, no solamente de un equipo de protección personal como un casco, sino en general a nivel de la infraestructura, ¿no? Una infraestructura adecuada, una infraestructura adaptada a los riesgos que se pueden observar, pues nos habla muy bien de que en esa organización se ha tomado la seguridad, la salud, el medio ambiente, la calidad y en general todo con seriedad. Continuamos también conversando sobre cómo se integran estas normas ISO 9001 e ISO 14001. De qué manera podemos generar que estas normas, estos estándares que ven cosas distintas, se integren un poco más. O se integren también a otros sistemas de gestión. Por ejemplo, lo comentamos al inicio de este webinar, tenemos cláusulas comunes que están a la derecha del 1 al 10, alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Estos 10 puntos o 10 capítulos son justamente la forma en cómo el anexo SL o la estructura de alto nivel se manifiesta o se presenta. Estos 10 capítulos tienen texto muy parecido, términos, definiciones muy parecidas, que nos permiten justamente tener mayor claridad y también nos permiten establecer, digamos, que hay mucha similitud en estos estándares. Detalles centrados en la disciplina, contenidos principalmente en las cláusulas de planificación y operación, es decir, cada norma en los capítulos 6 y 8 establecerán cosas particulares para cada norma. 9001, 14001, cada una de ellas tendrá un tema en particular. Además, no olvidemos que estas normas responden a el planeamiento estratégico que tiene la organización, por lo tanto, los objetivos que podamos visualizar de cada una de estas normas tienen también algo en común. Por ejemplo, ambas normas buscan cumplir con los requisitos de alguien. La 9001 de los clientes y la 14001 de la sociedad en su conjunto. Y obviamente integrar estas normas nos va a permitir obtener ciertas ventajas. Ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y actividades necesarias para implementar normas adicionales. Es decir, una vez que integramos dos sistemas de gestión, el tercero, cuarto, quinto sistema de gestión que queramos integrar va a ser mucho más sencillo porque ya hemos iniciado un proceso de integración con estas primeras dos normas, la ISO 9001 y la ISO 14001. En esta diapositiva solamente mencionarles que diversos estándares de normas ISO tienen en sus diversos capítulos, del 4 al 10, y alguien podrá preguntar, ¿y por qué solamente mencionaremos requisitos, o perdón, capítulos del 4 al 10? Justamente es porque es en las normas ISO que a partir del capítulo 4 en adelante, estas normas establecen requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, si nos centramos en las primeras dos normas, la ISO 9001 y la 14001, cuando hablamos de que en el capítulo 4 tenemos 13 elementos, se refiere a 13 obligaciones, a 13 debes. Esta palabra debe nos indica en la norma, en el texto de la norma, la obligatoriedad de cumplir con lo que la norma nos está pidiendo. Ojo, que la norma nos pide qué cumplir, mas no establece el cómo lo cumplimos. El cómo lo cumplimos lo establece cada organización. Es ahí donde radica la flexibilidad de estas normas de poder implementarse en cualquier tipo de organización. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4, en calidad, encontraremos 13 debes y en la norma ISO 14001 encontraremos en ese mismo capítulo 8 debes. Y así están identificadas
las cantidades de obligaciones que tiene cada una de estas normas en los diferentes capítulos. En la norma 9001 se hace un total de 131 y en la norma ambiental 80, ¿no? Lo cual en realidad no nos quiere decir que una es más difícil de implementar que la otra, o viceversa. Simplemente es un tema cuantitativo, pero que sí es importante tener en cuenta porque nos va a permitir dimensionar, por ejemplo, o prever cuánto tiempo nos puede llevar el implementar cada uno de estos requisitos, ¿no? Muchas veces la pregunta clásica, digamos, respecto a cuánto tiempo voy a demorar en implementar un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión ambiental, pues la respuesta no es absoluta, ¿no? Siempre va a depender mucho de la complejidad de los procesos, va a depender mucho del alcance del sistema de gestión que yo quiera establecer o definir. Y bueno, otras razones también asociadas a los recursos financieros o la disponibilidad de recursos humanos para llevar a cabo esta implementación. Entonces, hablábamos del ejemplo de sistemas de gestión integrados. ¿De qué manera podemos aplicar un enfoque de integración de esos sistemas de gestión? Uno de ellos, por ejemplo, es la racionalización de la documentación. Es decir, no vamos a duplicar documentos para cada sistema de gestión. Por el contrario, buscaremos la forma de unificar documentos, unificar herramientas que respondan siempre a lo que la norma nos ha solicitado. Además, también se puede aplicar un enfoque de cooperación entre departamentos, entre procesos, de tal manera que no se dupliquen esfuerzos para lograr un mismo objetivo. Y también, obviamente, el grupo humano que maneja cada uno de estos sistemas de gestión, ya sea calidad, medio ambiente y otros sistemas como seguridad y salud en el trabajo, también pueden trabajar de la mano, también pueden realizar actividades conjuntas, como por ejemplo una inspección. Si yo voy a realizar una inspección con el enfoque de calidad para verificar equipos, procesos, infraestructura, también puedo incluir en dicha inspección algún criterio medioambiental para verificar manejo de residuos, infraestructura, conservación de equipos, etcétera, etcétera. Riesgos y ventajas de un sistema de gestión integrado. Primero, la eficiencia impulsada por un enfoque estandarizado para requisitos comunes. Es decir, cuando tengamos frente a nosotros un requisito común, esto nos va a permitir trabajar eficientemente. Por tanto, la alta dirección debería siempre estar impulsando que se estandaricen los procesos de tal manera que se unan en un mismo modo, en una misma forma. Supervisión y gobernanza. Acá la alta dirección tiene una responsabilidad muy importante. La alta dirección, cuando supervise o cuando aplique elementos de gobernanza, siempre buscará que se cumpla la mirada integral respecto a un proceso. Si voy a evaluar un proceso, pues lo evaluaré desde el ámbito de la calidad, del medio ambiente y otros elementos en común, de tal manera que no se pierda de vista que se tiene una política que busca satisfacer al cliente, pero también prevenir la contaminación ambiental. Garantía de cumplimiento legislativo. Esto es muy importante. Es una ventaja, yo diría, una de las principales ventajas de las normas ISO que estamos evaluando, porque nos piden ambas normas que estemos atentos a cuáles son esas normas o esas regulaciones que debemos cumplir. Y es un enfoque netamente preventivo. Al yo identificar oportunamente el marco normativo legal que me corresponde como organización, voy a actuar justamente en cerrar las brechas que me alejan del cumplimiento pleno. Y es así como cerrando esas brechas, pues también estoy aplicando la gestión preventiva o la gestión de riesgos. Gestión del perfil de riesgo en diferentes aspectos. No olvidemos que el riesgo, como hemos venido conversando, no todos los riesgos son iguales. Algunos tienen menor
y otros tienen mayor impacto en nuestra organización. Entonces, cada organización manejará un perfil de riesgo específico, es decir, su apetito por el riesgo será diverso y lo podrá modificar en función de lo que quiera lograr o lo que no quiera que suceda en sus procesos. Entonces, el apetito del riesgo lo maneja cada organización con los diferentes elementos de entrada o información que maneje. El esfuerzo requerido para implementar estándares adicionales disminuye una vez que se establece la base. Como mencioné hace un momento, una vez que ya rompemos esa barrera de implementar o de unificar dos sistemas de gestión, el tercero, cuarto, quinto sistema ya es mucho más sencillo. Encontrará una base establecida, encontraremos ya requisitos claramente identificados en los cuales se podrá hacer esta integración. Y finalmente, la integración no debería disminuir la capacidad de tomar medidas correctivas efectivas contra cualquier no conformidad mayor o menor. Es decir, cualquier defecto o incumplimiento de un sistema de gestión no tendría por qué opacar la gestión o la buena gestión del otro sistema de gestión. Cada sistema de gestión va, digamos, a eh, trabajar sus debilidades de manera independiente. Bien, los siguientes pasos que les puedo comentar son los siguientes. ¿Dónde conseguir apoyo adicional? No se olvide de visitar nuestra página web lrqa.com para mayor información. También puede solicitar cursos de formación desde, por ejemplo, temas asociados a la introducción de sistemas de gestión hasta los cursos de auditor líder certificados por CQI e IRCA en una variedad de formatos. Y también puede usted solicitar el gap análisis y la certificación correspondiente, que nosotros con gusto siempre estaremos atentos a sus requerimientos. Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristiano, por esta magnífica presentación. Gracias por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos, experiencias y consejos en este seminario web. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La verdad es que tenemos bastantes preguntas. Lamentablemente el tiempo ya no nos da para contestar todas, pero como les comentaba al inicio, vamos a enviar las respuestas de las preguntas que no van a ser contestadas en este momento vía correo electrónico y Cristian obviamente nos va a apoyar a contestarlas. Por lo pronto vamos a elegir 3 preguntas. Vamos a tratar de irnos con diferentes países. Y la primera pregunta viene de México, viene de Claudia Jiménez. Dice, ¿qué oportunidades específicas tendríamos para integrar ISO 9001 e ISO 14001 en el proceso de compras del cual soy responsable? Perfecto. Muy bien. Bueno, el área de compras es clave para ambos sistemas de gestión. Para calidad, en el ámbito, por ejemplo, de la evaluación o selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Lo que buscamos siempre es que los proveedores cumplan un perfil y ese perfil nos permita obtener productos y servicios que son clave para nuestro proceso. Y desde la óptica ambiental, el área de compras debe velar porque los productos o servicios que se adquieren sean también productos que tengan ciertas características ambientales, como por ejemplo la biodegradabilidad, el reciclaje, la potencialidad de reciclaje o de reuso de estos productos o los residuos que queden de los productos. Entonces, yo diría que para la pregunta en particular, una oportunidad de integración sería el hecho de establecer criterios, tanto para calidad como para el ámbito ambiental, en un solo proceso de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Siguiente pregunta, viene de Ecuador, Humberto Herrera. Dice, en nuestra región existe la corrupción muy arraigada. ¿Cómo afecta o impacta esto en nuestros sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental? Perfecto, sí. Bueno, en primer lugar, lamentablemente es cierto que la corrupción es un mal endémico de la región. Creo que ningún país de Latinoamérica se salva de ello.
¿Y de qué manera impacta esto en los sistemas de gestión? Bueno, justamente hace un momento mencionaba yo una parte interesada de cualquier organización, que son los proveedores. Si un proveedor es corrupto, podría llegar a ti, me refiero a tu organización, a través de malas prácticas de negocio. Podría haber sobornado, por ejemplo, a algún comprador, podría haber sobornado a alguna persona de tu organización y llegar a ofrecer servicios o bienes y servicios que no sean de la calidad que de repente tú esperabas. Desde el punto de vista ambiental, igualmente hay muchos productos que deben cumplir con ciertas regulaciones ambientales y que de repente, se me ocurre mencionar algo, yo como proveedor debo importar de repente algún producto y gestionar en mi país de origen, debo gestionar algún tipo de licencia o regulación que el Estado del país me obliga, pero como soy corrupto, pues he logrado ese permiso, esa regulación de malas maneras. Y finalmente el producto que estoy entregando a mi cliente, o sea, a ustedes como organizaciones, de repente, en teoría es un producto, vamos a decirlo así, biodegradable, pero que por la corrupción no lo es, porque obtuve el permiso de manera irregular y al final, cuando ese producto o los residuos que generen esos productos queden en el lugar de uso, pues van a generar cierto daño ambiental, ¿no? Entonces, creo que son dos ejemplos que podríamos mencionar respecto a la corrupción y el impacto que tienen en sistemas de gestión, ya sea de calidad o medio ambiente. Gracias, Cristian. Y vamos con la última pregunta, viene de Chile. Mauricio González dice, tengo trabajadores muy antiguos a quienes les cuesta adaptarse a los lineamientos ISO. ¿Qué me podrías sugerir para que ellos se comprometan más con el sistema de gestión de la calidad? Perfecto. Sí, bueno, yo comentaría lo siguiente, ¿no? Como indiqué hace un rato, cada organización es como una familia. Las familias tienen diversos miembros, ¿no? Los padres, hijos, tíos o abuelos, y cada uno tiene una perspectiva distinta, eh, una cultura distinta. Entonces, ¿de qué manera podemos de repente abordar a aquellas personas que están tan acostumbradas a hacer las cosas de una misma forma y que para ellos esta aversión al cambio es muy alta, un rechazo muy grande al cambio? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que podría comentarte en función de la experiencia que tengo es que se debe trabajar con estas personas, uno, planteándole siempre las bondades de aquellas cosas nuevas que queremos lograr o que queremos realizar. No imponer, no indicar, esto hay que hacerlo de esta forma porque yo te lo ordeno. No, siempre hay que de repente, primero, enfocarnos en las ventajas, en los beneficios que tendrá para esta persona o este grupo de personas hacer las cosas de esta nueva forma. En segundo lugar, también, digamos, establecer algún mecanismo de intercambio, digamos, de opiniones entre personas que ya se han adaptado al cambio, ya han asumido que el sistema de gestión es importante y beneficioso, y que interactúen con personas que todavía no están convencidas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? A través de sesiones de capacitación donde formemos grupos de trabajo en donde hayan personas de estos ambos grupos, ¿no? De los que creen y los que aún no creen o están por creer. Entonces, de esa forma vamos generando también cierta sinergia, cierto mayor nivel de compromiso. Y un tercer punto es justamente la participación de la alta dirección. Es decir, la alta dirección debe dar el ejemplo de que lo que estamos queriendo implementar tiene un valor, tiene una ventaja, tiene un beneficio que es sumamente palpable para todos, no solamente para la alta dirección ni los dueños de procesos, sino también para los trabajadores, para los operarios, para todos. Y bueno, por último, también aprovechar el rol de los auditores internos para que eh, ejerzan una especie de, sean embajadores de las bondades de los temas de gestión, ¿no? Y así poder, de alguna manera,
aclarar a las personas que aún no consideran el sistema de gestión como algo totalmente positivo, pues convencerlas, explicarles y educarles. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Bueno, con esto concluimos el día de hoy nuestro seminario web. Cristian, muchas gracias por tu tiempo y todo tu conocimiento. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Unos últimos notas. Si ustedes desean recibir notificaciones sobre este tipo de eventos virtuales, eventos incluso presenciales que organizamos en Latinoamérica, novedades acerca de actualizaciones de normas, documentos técnicos, artículos, etcétera, regístrense en nuestro boletín de sistemas de gestión en nuestro sitio web www.lrqa.com. En el mismo sitio web contamos con herramientas que le pueden ayudar a usted y a su empresa a conocer la preparación de la misma para un sistema de gestión. Por ejemplo, tenemos documentos que son listos de verificación o checklist que le llamamos. También tenemos herramientas de autoevaluación para ver qué tan preparada está su empresa para su próxima auditoría. Síganos también en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en LinkedIn, donde también compartimos todo esto. Nos pueden encontrar como LRQA, básicamente. Y un último consejo y una petición. Al cerrar este webinar, usted se va a abrir una pestaña en su explorador con una encuesta de satisfacción. Por favor, tómese 2 minutos para enviar sus comentarios. Queremos seguir mejorando este tipo de eventos y todo lo que hacemos. Su retroalimentación es muy, muy importante, entonces se lo vamos a agradecer mucho. Cristian, no sé si tengas algunos últimos comentarios para nuestra audiencia. Gracias, Luis. Solamente agradecerles también por su participación, excelentes las preguntas y bueno, esperamos que tomen ustedes contacto con nosotros para apoyarlos como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos.